Estoicismo y el arte de vivir en paz. Lección completa. Hay una ilusión persistente que nos acompaña. Creer que la paz vendrá cuando todo a nuestro alrededor esté finalmente en orden. Pero la vida rara vez se organiza como esperamos. Siempre habrá corrientes que crucen el camino, vientos que cambien de dirección, voces externas que intenten moldear lo que pensamos y sentimos. Es en este escenario que se revela la paradoja de la paz. No nace de la ausencia de problemas, sino de la habilidad para atravesarlos sin desmoronarse por dentro. Séneca, en sus reflexiones, describe al hombre sereno no como aquel que no sufre, sino como el que no se deja perturbar por lo que sufre. Es una ingeniería interna, construida poco a poco, donde cada pensamiento se coloca en su lugar como quien levanta una casa sólida en un terreno inestable. No es negar el dolor, sino impedir que se convierta en el arquitecto de nuestra vida. Marco Aurelio complementaría recordando que la paz no está en el mundo que vemos, sino en la forma en que lo miramos. Dos hombres pueden atravesar la misma tormenta. Uno se siente ahogado, el otro navega con firmeza. La diferencia está en el timón, no en las olas. La verdadera paz no es pasividad, es como el río tranquilo que, bajo la superficie serena, guarda corrientes profundas que siguen firmes su curso. Quien mira desde fuera ve quietud, pero quien se acerca siente la fuerza que sostiene ese silencio. Es esa fuerza silenciosa la que necesitamos cultivar. Una presencia que no se quiebra al primer impacto, pero que tampoco se endurece hasta el punto de perder la flexibilidad. Más que una lección, lo que encontrará aquí es un mapa. No un mapa con atajos fáciles o promesas de calma eterna, sino un recorrido práctico para cultivar una serenidad que no dependa de las circunstancias. Un camino para que, incluso cuando el mundo grita, usted pueda escuchar el sonido de su propia respiración y percibir que todavía hay un centro estable dentro de sí mismo, y es desde ese centro que todo lo demás comienza. El ruido invisible que nos roba la tranquilidad. La inquietud no siempre nace de grandes tragedias. Muchas veces se infiltra en dosis pequeñas, casi imperceptibles, hasta convertirse en parte del aire que respiramos. Son las microansiedades, la notificación que interrumpe un pensamiento, la comparación silenciosa con la vida de los demás, las urgencias inventadas que nos hacen correr sin saber a dónde. Cada una de ellas es como un grano de arena, solo e inofensivo, pero juntos forman un peso que se acumula dentro de nosotros. Séneca, atento al desperdicio de energía que cultivamos sin darnos cuenta, recordaba que la prisa es enemiga de la claridad. Correr todo el tiempo no es señal de productividad, sino de desorden interno. Es como llevar piedras dentro del zapato. Podemos seguir caminando, pero en cada paso aumentamos el desgaste hasta que el dolor se vuelve inevitable. Y lo curioso es que incluso cuando sabemos que las piedras están ahí, nos resistimos a detenernos para sacarlas. La mente también guarda sus cajones desordenados. Incluso cerrados, sabemos que están en desorden y eso pesa. Es un conocimiento silencioso pero constante que nos acompaña en todo lo que hacemos. Podemos intentar ignorarlo, pero se insinúa en los momentos de pausa, robándonos el descanso. Cuando no cuidamos de estos pequeños desórdenes, permitimos que ocupen demasiado espacio y nos quiten la energía que podría ser usada para lo que realmente importa. El ruido invisible no grita, pero corroe. Nos mantiene en un estado de alerta continua, como si algo urgente estuviera siempre a punto de suceder. Sin embargo, gran parte de esas urgencias es inventada o heredada, expectativas que nunca cuestionamos, compromisos que aceptamos por hábito. Y es en este punto que la filosofía estoica se vuelve práctica. Al retirar la prisa innecesaria, quitamos de las manos del mundo la llave de nuestra paz. Tal vez el primer paso para vivir en tranquilidad sea ver lo que nos inquieta en silencio, no para huir, sino para reorganizar, porque así como un cajón puede ser vaciado y reordenado, la mente también puede volver a ser un espacio donde cada cosa tiene su lugar. Y cuando el peso invisible se deshace, descubrimos que la tranquilidad no es algo distante. Siempre ha estado ahí, esperando que la encontráramos. El error de esperar que el mundo se calme primero. Hay quienes viven en un estado de espera, como si la paz fuera un evento futuro, condicionado a la resolución de problemas, al fin de las crisis o a la desaparición de todos los ruidos. Cuando las cosas mejoren, cuando tenga más tiempo, cuando la situación se calme, estas frases construyen una vida suspendida, donde la tranquilidad se convierte en una promesa siempre aplazada. El problema es que el mundo no sigue nuestro calendario, y mientras esperamos,
los días siguen pasando. Marco Aurelio, ante las presiones e inestabilidades de su tiempo, recordaba que tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Es un recordatorio incómodo pero liberador. Esperar que el mundo se organice antes de encontrar serenidad es entregar la llave de la propia paz a fuerzas que nunca controlaremos. Es como estar en un barco en medio de un mar revuelto y creer que solo podremos remar cuando las olas se detengan. Lo que sucede en la práctica es que quedamos a la deriva. El estoicismo rompe esa lógica al proponer la paz como un acto de rebeldía contra el caos. No rebeldía agresiva, sino el rechazo silencioso de permitir que el exterior determine el interior. Es decidir que, incluso si las circunstancias son ásperas, lo que sucede dentro de nosotros puede permanecer firme. Es como encender una lámpara en medio de la tormenta. Tal vez no podamos iluminar todo el mar, pero podemos impedir que la oscuridad nos tome por completo. Esperar la calma externa es, a menudo, una forma disfrazada de miedo. Posponemos decisiones, evitamos confrontar incomodidades y nos convencemos de que en el futuro será más fácil. Pero la verdad es que no existe un momento perfecto. Cada día lleva su cuota de inestabilidad y si no aprendemos a caminar sobre ella, seremos eternos prisioneros de las circunstancias. La paz no es consecuencia de un mundo organizado, sino la postura de quien decide navegar incluso en mares agitados. Es un gesto íntimo de autonomía, reconocer que si lo que está afuera es incierto, lo que está dentro puede ser cultivado con constancia. Y al actuar así, descubrimos que la serenidad no necesita permiso para existir, solo necesita ser elegida aquí y ahora. La práctica del límite y del silencio activo. No todo silencio es virtud. Hay un silencio que nace de la cobardía, que se esconde para evitar conflictos, y otro que es fruto de la fuerza, capaz de sostener la claridad incluso en medio del ruido. El primero paraliza, el segundo protege. Saber la diferencia entre ellos es una de las claves para vivir en paz. En el estoicismo, el silencio no es ausencia de acción, sino una elección consciente de dónde poner la energía. Es entender que no toda respuesta necesita ser dada, ni toda provocación necesita ser seguida. Marco Aurelio, ante las presiones políticas y militares, encontraba en el recogimiento un refugio para pensar y actuar con precisión. Así como una hoja de cuchillo pierde el filo si se usa sin pausa, la mente se desgasta cuando está constantemente expuesta a estímulos y disputas. Crear periodos de silencio activo es como afilar esa hoja. Un intervalo para recuperar el corte, para que la próxima acción sea exacta y no un golpe ciego. El silencio activo está hecho de límites claros. Es rechazar el exceso de información, disminuir la exposición a voces que solo amplifican el caos y permitir que la mente respire sin ser constantemente invadida. No es una fuga, es preparación. Así como un soldado no permanece eternamente en batalla, sino que regresa a la base para reorganizar sus fuerzas. Nosotros también necesitamos momentos de recogimiento para sostener la claridad en la pausa. Un poder que no se muestra en gestos grandiosos, sino en el equilibrio que se mantiene cuando el mundo intenta arrastrar. Es en ese espacio, libre de estímulos constantes, que logramos observar nuestros propios pensamientos como si fueran nubes en el cielo, algunos densos y cargados, otros ligeros y pasajeros. El simple acto de verlos sin reaccionar ya es un entrenamiento de dominio interno. Cuando el silencio se cultiva con intención, no nos aleja de la vida, sino que nos devuelve a ella de una forma más completa. Y así, cada límite establecido no se convierte en un muro de aislamiento, sino en un contorno que preserva lo que es más valioso, la capacidad de actuar de forma justa, firme y serena, incluso cuando todo alrededor pide prisa y reacción. Reconstruir el espacio interno como un refugio. Existe un punto en que la paz deja de ser algo que buscamos fuera y pasa a ser algo que construimos dentro. Este espacio interno es como una casa que necesita cuidados constantes. Si es abandonada, acumula polvo, grietas y corrientes de aire que debilitan sus paredes. Pero cuando la cuidamos con atención, se convierte en un refugio que nos protege incluso en las tormentas más violentas. Reconstruir este lugar no es obra de un día, sino de gestos pequeños y consistentes que, sumados,
cambian toda la estructura. Séneca veía la virtud no como un ornamento para ser exhibido, sino como el cimiento sobre el cual se construye la tranquilidad. Es ella la que da firmeza al suelo, la que impide que nos desmoronemos al primer temblor. Sin esa base, cualquier conquista es frágil, cualquier descanso es temporal. Por eso, reconstruir el espacio interno comienza por rituales simples que anclan el presente. Escribir 3 frases antes de dormir para ordenar la mente. Caminar sin destino para escuchar el propio pensamiento. O simplemente observar la respiración hasta que el cuerpo se acuerde de que está vivo. Estos rituales funcionan como pilares invisibles, no exigen mucho tiempo ni esfuerzo extremo, pero ofrecen algo esencial, un retorno diario al centro. Es como si, al realizar cada uno de ellos, estuviéramos diciéndonos a nosotros mismos que existe un lugar seguro al que volver, independientemente de lo que suceda afuera. Con el tiempo, esta repetición crea raíces profundas y cuando el mundo presiona, no hay colapso, solo un ajuste de postura. El refugio interno no está hecho para aislar, sino para sostener. Es en él que encontramos claridad para actuar con justicia, coraje para enfrentar lo que es inevitable y serenidad para rechazar lo que no nos sirve. Reconstruir este espacio es elegir vivir no como quien reacciona al azar, sino como quien moldea con paciencia su propio terreno. Y cuando este trabajo es constante, la paz deja de ser un visitante raro y pasa a vivir con nosotros. Séneca recordaba que vivir con dignidad es inseparable de vivir en paz y que esa paz no es un regalo concedido por las circunstancias, sino el resultado de una vida coherente con los propios principios. Cuando nuestras acciones y valores caminan en la misma dirección, no hay espacio para el conflicto interno que corroe la serenidad. Incluso en medio del ruido del mundo, existe una música silenciosa sonando dentro de nosotros, la armonía entre lo que somos y lo que hacemos. Cicerón reforzaba esta visión al hablar de la coherencia moral. Vivir en paz también es rechazar ganancias que cuesten la conciencia. No hay victoria real cuando el precio es el propio respeto. Es una elección que a corto plazo puede parecer una pérdida, pero que, a largo plazo, construye una fortaleza invisible contra la culpa y el arrepentimiento. La mente que se mantiene fiel a sí misma no es fácilmente perturbada. Podemos pensar en la mente como una casa. Puede ser lujosa, con adornos y riquezas a la vista, y aún así ser insoportable de habitar, porque lo que define un hogar no es lo que está colgado en las paredes, sino lo que se siente cuando se está dentro de él. De la misma manera, la mente solo se convierte en un lugar seguro cuando lo que guardamos en ella es ligero, íntegro y verdadero. No hay razón para esperar la calma externa. Puede que nunca llegue o que dure menos de lo que imaginamos. La verdadera conquista es construir dentro de sí mismo un espacio donde podamos sentarnos, cerrar los ojos y sentir que hemos llegado. Un lugar que no dependa del humor del día, del rumbo de la economía o de la opinión ajena. Un lugar que sea nuestro, silencioso y sólido. Y cuando encontramos ese lugar, no importa si el mundo está en guerra o de fiesta. La paz entonces deja de ser un sueño distante y se convierte en el suelo que pisamos. Porque al final no es el escenario lo que define al viajero, sino la fuerza con la que camina.